desarrollar su temática. Adelante, doctor. No me quiero pasar. Bueno, ¿sí me escuchan? Hola, buenas tardes. No me quiero pasar del tiempo, entonces vamos a platicar un poquito de este tema de neuroética. La neuroética está entendida de dos maneras, ¿no? Y de dos maneras porque finalmente el surgimiento de esta área de conocimiento tiene dos tiempos también. Antes del 2002, desde los primeros años de los 70s, 80s, hubieron estudios en los cuales se hacía un estudio ético acerca de los estudios neurocientíficos que se estaban realizando, ¿no? Entonces es una primera lectura que se tiene de la neuroética, y es entonces cuáles son los principios que deberían de regir a las neurociencias para poder entonces establecer conclusiones adecuadas que finalmente no lastimaran a las personas y además pudieran ser de utilidad, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues se han ocupado varios dilemas, ¿no? Y varios aspectos de investigación, como por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente un criminal que podemos encontrar en él una huella en su hipocampo, que es el centro de la memoria, reconociera inmediatamente el arma con la que hizo un crimen, con la que cometió un crimen, y ante esas situaciones entonces evidenciarlo y estudiarlo directamente a él en vez de a los otros, a las demás personas que también podrían haber estado incriminadas, ¿no? Entonces es como una lectura que se le da a la neuroética, pero la neuroética de la que les voy a hablar en específico es la neuroética que viene desde el año 2002, ¿no? Que es cuando se estableció y salió publicada en un periódico, en donde que es el New York Times, ¿no? Y entonces esta nos habla de esta neuroética que es vista, ¿no? Como las ciencias neurológicas que desentrañan los aspectos éticos que están en nuestro cerebro, ¿no? Esa es la neuroética de la que les voy a hablar, y ha habido una lucha con respecto a esta situación, ¿no? Porque finalmente se lucha en el término, ¿no? Entre los filósofos y los científicos, los neurobiólogos, pero bueno, es entendida la neuroética del 2002 hacia adelante como una neuroética o una neurociencia de la moral, ¿no? La moral, hablando principalmente de las conductas y los comportamientos que realizan los seres humanos en específico. Ahora bien, en este sentido, los primeros estudios que se hicieron tienen que ver con, por ejemplo, aspectos de, por ejemplo, el libre albedrío, ¿no? ¿Qué pasa con respecto al libre albedrío y si realmente los seres humanos podemos tomar decisiones con respecto a lo que estamos haciendo, o esto ya viene preconfigurado en nuestro cerebro, ¿no? Y entonces los primeros estudios que hicieron, que probablemente estuvieron un poco sesgados, ¿verdad? Nos hablaban de que la actividad neuronal se empezaba a notarse como 500 milisegundos antes de que uno tomara una decisión consciente de lo que iba a realizar, y 200 milisegundos después entonces las personas tenían una acción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nuestras neuronas estaban tomando una decisión que finalmente nosotros pensábamos si realizarla o no, y después actuábamos, ¿no? Esto también fue repetido en otras áreas. Por ejemplo, Antonio Damasio, me imagino que lo han escuchado, es muy nombrado por su libro El error de Descartes, ¿no? Y él comentaba que hicieron una prueba que se llama Iowa Gambling Task, en donde les ponen cartas para jugar, y en estas cartas, si ellos escogen los mazos azules, tienen pérdidas, ¿no? Pero tienen muchas ganancias, y la pérdida es mayor. Y cuando escogen mazos rojos, la pérdida es mínima, ¿no? Pero también la ganancia es mínima. Entonces las personas empezaban a escoger los mazos en la computadora, ¿no? Y se iban obviamente por aquellos que tenían ganancias mayores. Ante estas situaciones, lo que estaba sucediendo era que si tenían ganancias mayores, iban perdiendo, ¿no? Y la situación es que aproximadamente a las 20 cartas, las personas empezaban a tener conductancia a nivel de los dedos, a nivel distal, empezaban a aumentar la sudoración, y más o menos como a las 80 cartas, ¿no?
entendían de qué se trataba. Y eran 100 cartas. Entonces, en estas situaciones, lo que quiere decir es que desde antes que la persona fuera consciente de que iba a tener pérdidas, el cerebro ya había detectado que estaba perdiendo y ya había mandado señales con respecto a ello, ¿no? Entonces, esta parte de quién toma la decisión, la tomamos racionalmente o no la tomamos racionalmente, tiene que ver con los principios de la neuroética, especialmente de la ética de la conducta moral. Quiere decir también que una de las cosas que suceden en nuestro cerebro es que nuestro cerebro, las primeras opciones o las primeras cosas que decide, las decide de forma emocional. Sabemos ahora, ¿no?, que muchas de nuestras decisiones en la vida, aproximadamente el 80% de las decisiones, ¿no?, las tomamos de una forma basada en la emocionalidad, y ante esta situación de basarse en la emocionalidad, entonces se determina qué es lo que estamos haciendo y actuando. Y bueno, pues ser tan deterministas en esta situación, ¿no?, va a ser 80-20, pues también podría depender de las cuestiones en las que se está enfrentando la persona. Además de esta situación, otra de las cosas que ocurre es qué pasa en los cerebros de las personas cuando están bajo una tarea de tener que decidir o estar frente a un dilema, ¿no? Por ejemplo, han escuchado ustedes el dilema del tren, ¿no? El del tren y las vías, que en unas vías van 5 personas, ¿no?, caminando, y el tren que va atrás se descarrila o no pierde el control, y entonces se van a morir, ¿no? No pueden hacerse para un lado ni para otro, porque finalmente los va a aplastar, ¿no? Está la montaña, y hay la opción de que también se cambie la vía, ¿no?, para otro lugar donde hay solamente una persona que se va a morir, ¿no?, si se cambia el tren, la dirección del tren, y finalmente quien tiene que cambiarlo es un Paco, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que decidir si Paco va a jalar el cambio de los rieles para que entonces se muera una persona o se mueran 5 personas si lo deja seguir, ¿no? Y ante estas situaciones, cuando ponen a las personas a hacer dilemas como estos, se dieron cuenta, bueno, de que generalmente la mayor parte de las personas va a decidir porque entonces se muera una en vez de 5, ¿no? Y esto es algo que es muy repetitivo, pero además cuando las personas decidían diferente, tardaban más en decidirlo. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenían más tiempo de racionalizar la respuesta, pero la primera respuesta que venía era la toma que generalmente se decidía. Esto les dio la idea de que finalmente las decisiones que tomamos, que tienen que ver con la moralidad, con lo que sería correcto de acuerdo a lo que sabemos, ¿no?, a lo que vivimos, tiene que ver con una decisión de nuestro cerebro, y después de ello podemos racionalizarla. Pero hicieron otro estudio también, donde tienen el mismo ejemplo, ¿no?, pero en vez de tener a una persona en la otra vía, ustedes están, bueno, sobre un puente peatonal con una persona muy alta y la tienen que aventar a las vías, porque el aventarla a las vías haría que cambie de ruta el tren, o por lo menos que se pueda frenar, y ante esta situación entonces tendríamos que decidir: o salvamos a los 5 o aventamos a la persona a las vías, ¿no? Y entonces lo que sucedía era que las personas decían: no, pues no lo puedo aventar, ¿no?, porque ya era una acción que yo iba a hacer para acabar con una vida. O sea, de forma indirecta, sí puedo tomar una decisión, ¿no?, con respecto a si yo muevo los rieles, entonces el tren se va a seguir para el otro lado, pero no estoy haciendo la acción de aventar al otro para que entonces el tren se frene, ¿no?, porque el otro es muy grandote y es alto, y entonces puede frenarse el tren con respecto a ello. Entonces, ante estas situaciones también vieron que las decisiones que se toman generalmente, y son repetitivas en todos los participantes, es que las personas van a decidir por las formas indirectas para salvar a los otros, pero no por las formas directas en las cuales tienen una responsabilidad sobre lo que están haciendo, ¿no? Y ante ello, pues esto lo hicieron así. Es el estudio que hizo Grini, es un estudio pionero con respecto a los aspectos de neuroética, y lo que hizo también es meter además 59 dilemas éticos más que ese, ¿no?
y metía a sus sujetos de investigación, los metía a un resonador magnético para poder ver imágenes de resonancia magnética funcional en nuestro cerebro y cómo se activaban las áreas, ¿no? Y entonces una de las cosas que encontraba él era que había zonas, principalmente subcorticales, que eran las que principalmente estaban activándose. Las zonas subcorticales de nuestro cerebro, las zonas que están como más profundas, tienen que ver también con aspectos de emocionalidad, aspectos de sobrevivencia, ¿no? Aspectos que tienen que ver como la detección del miedo, o situaciones peligrosas, o situaciones que son de valencia positiva y que nos hacen sentir bien. Y también se activaban otras áreas en aquellos que tenían un razonamiento mucho más profundo, ¿no? Eran las zonas de la corteza prefrontal, es decir, esta zona de nuestro cerebro que se encarga principalmente de los razonamientos más complejos, ¿no? Entonces, al activar estas vías, lo que explica Brini es que la toma de decisiones que tenemos y las decisiones morales se basan mucho sí en la emocionalidad, pero también después de eso en la racionalidad, ¿no? Y ante esto lo que tenemos que pensar es, ¿esto sucede en todos nosotros? Pues resulta que lo que han repetido los demás estudios acerca de la ética de la moralidad o de las neurociencias de la moralidad es que sí, ¿no? Que nuestro sistema límbico, que nuestras áreas más basales y subcorticales son las que están activadas, y también nuestra corteza prefrontal para poder entonces identificar qué es lo que está sucediendo en el entorno. Bien, esos fueron los primeros estudios pioneros, ¿no? Y estamos hablando de los estudios más ricos, ¿no? que ha habido, pero también han habido otros estudios en los cuales se ven otras cosas más, ¿no? Es decir, gracias a los estudios de Rizzoli con respecto a las neuronas en espejo, se pudieron dar cuenta de que hay una zona específica de nuestro cerebro, principalmente en la corteza frontal, que está determinando la empatía, ¿no? Es decir, estas neuronas pueden determinar qué tanto o qué está pasando con el otro, ¿no? Es decir, que si el otro se mueve de cierta manera, yo puedo leer y se activan esas mismas neuronas también. Es muy extraño porque se activan sus neuronas del sujeto que está experimentando la parte aversiva o de dolor, y en el otro sujeto se prenden exactamente las mismas neuronas, ¿no? Y entonces la persona puede entender qué es lo que está pasando con el otro, ¿no? Esto nos lleva a una idea, ¿no? Que es que también pensamos en nosotros gracias a la actividad de nuestros cerebros. Y ante estas situaciones son conductas preformadas, ¿no? Son situaciones en donde nuestro cerebro ya está determinado biológicamente para poder realizarlo. Y además, de forma evolutiva, también se ha pensado que es parte de lo que se necesita como mamíferos, porque también se han encontrado estas conductas en los macacos, ¿no? En los monos se ha visto que también pueden determinar cuál va a ser la conducta del otro mono que está enfrente de ellos y que está haciendo alguna actividad. Y ante esta situación, además de ello, surgen otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con esta parte de qué tanto valoramos, por ejemplo, la situación de empatía con respecto al dolor. Y ante estas situaciones, cuando vemos a una persona que está bajo un estudio y que está en resonancia magnética y se le pasan imágenes de personas que están sufriendo o que están teniendo dolor, pues resulta que además de activarse las zonas frontales, se activan unas zonas de la corteza temporoparietal, ¿no? Que le llamamos unión temporoparietal, y esta zona se ha visto muy asociada con respecto al valor del sufrimiento del otro, y ante ello podemos entender qué está pasando con la otra persona. Si nos vamos a la parte de la neuroética crítica, no sé cuántos minutos me faltan, tengo 7 minutos, bueno, dentro de la neuroética crítica, una de las cosas que se dicen es que no se puede ser tan reduccionista con relación a lo que está sucediendo con las personas. Sin embargo, no podemos dejar de lado que los resultados son muy contundentes ante la situación de que la repetitividad de las zonas que se activan bajo diferentes formas de poder estimularlas siempre están sucediendo en esos mismos lugares. Y entonces, una de las cosas que se critican mucho en la neuroética crítica es ¿y qué pasa con lo social y qué pasa con la parte de lo educativo también, ¿no? Es decir,
impactan directamente. Y bueno, resulta que una de las cosas que quiere, o desde Francis Crick, que dijo que bueno, todas las conductas estaban determinadas en nuestro cerebro, es buscar como algo muy general, ¿no? Como algo que sea universal para todos. Y resulta que hay cosas que son universales, ¿no? Por ejemplo, la parte de pensar en cuidar a un niño y que no sufra. Pero también hay otras cosas, como por ejemplo el que asesinar es malo, ¿no? O que el dañar al otro es malo, o que debemos de cuidar finalmente a las personas que son de nuestro grupo, de nuestro entorno. Y también debemos cumplir con nuestras promesas. Eso es como lo más universal que hay dentro de la moralidad. Y esto se repite en culturas y culturas y culturas y culturas, ¿no? Y entonces eso es independiente de la culturalidad, ¿no? Y entonces ante esas situaciones se investiga desde el punto de vista neurobiológico lo que es independiente de la culturalidad para entonces hablar de una neuroética universal. Y bueno, esto lo asemejan mucho a los estudios de Chomsky con respecto a la neurobiología de la gramática, ¿no? Y entonces Chomsky dice que nuestra gramática tiene una universalidad y que todas las lenguas tienen una universalidad, y entonces aún a pesar de las diferencias en los idiomas, generalmente todos podemos entender si aprendemos el idioma, porque la gramática que tienen las lenguas son muy parecidas, son universales, ¿no? Tienen una base de construcción similar. Quiere decir que entonces los aspectos neuroéticos tienen también una base universal, dentro de la cual entonces aspectos que son especializados dependen también de cada cultura y de las sociedades. Ahora bien, con respecto a la parte de género y la parte de sexualidad o del sexo, ¿no? Hay muchos debates. Realmente es muy difícil poder determinarlo, porque una de las críticas que se han hecho, y sobre todo la crítica feminista al respecto de los estudios de neuroética, es que no comprueban si hay una desigualdad entre las participantes de los estudios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con respecto? Pues todos son seres humanos, unos son hombres, otros son mujeres, pero no se ven, por ejemplo, las experiencias que han tenido, no se ven la parte cultural y de dónde han salido. También no ven, por ejemplo, algunos efectos del trauma que podría generar, y sabemos que las mujeres generalmente sufren mayores situaciones traumáticas a lo largo de la vida, y que esto puede cambiar obviamente las decisiones, y entonces hacer una diferencia entre la parte neuroética con respecto al género lo vuelve muy complicado, ¿no? Algunos estudios dicen que, por ejemplo, las mujeres tienen una mayor activación de esta unión temporoparietal que les comentaba, que tenía que ver con situaciones de empatía, a diferencia de los hombres, ¿no? Pero entonces esto determinaría que biológicamente los hombres somos poco empáticos también, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que habla acerca de qué pasa con las personas heterosexuales, las personas homosexuales, hablando de hombres homosexuales, mujeres homosexuales, mujeres heterosexuales y hombres heterosexuales. Y pues resulta que el estudio dio como un degradado en donde las más empáticas eran las mujeres heterosexuales. Después de ello seguían las mujeres, los hombres homosexuales. Después de ellos seguían los hombres heterosexuales y al final las mujeres homosexuales, ¿no? Ante esa situación, entonces parece ser que, bueno, pues ser hombre homosexual nos da más empatía, ¿no? Ser hombre es poca empatía, pero además ser homosexual y mujer, entonces nos da todavía menos empatía, ¿no? Y esto también lo gradúan con respecto a la actividad de la resonancia magnética en el área de la unión temporoparietal. Y pues resulta que finalmente este estudio no toma en cuenta muchos factores socioculturales, como les había hablado, del trauma que puede haber sufrido y de las situaciones de la orientación y cómo fue a lo mejor el paso de la orientación, de poder liberar y poder decir abiertamente que eran homosexuales. Y la situación aquí es que entonces hay mucho sesgo con respecto a los estudios de la neuroética de la moralidad en nuestra época. Y lo que pinta, lo que podemos ver es que esta tendencia y esta visión, ¿no? Más que una tendencia, esta visión feminista debe de ser establecida en todos los estudios de neuroética
para poder valorar realmente si lo que estamos viendo tiene que ver con una desigualdad de género o tiene que ver realmente con cambios neurobiológicos y diferencias neurobiológicas en nuestros cerebros. Por lo menos a mí he aprendido mucho con esta exposición, sobre todo la importancia de cómo interviene la neuroética en las investigaciones jurídicas, en el ámbito de lo legal y en el ámbito de lo penal, ¿no? Es como abre la ponencia, me parece muy interesante, importante, porque toca aspectos nodales para la responsabilidad penal, como incluso casos de inimputabilidad y cómo se van a tomar las decisiones judiciales, el libre albedrío. Y también creo que me llama la atención esta que tú nos comentas de los primeros estudios sobre lo racional y lo emocional, que ahí los estudios feministas y de género pues también han debatido mucho, ¿no? Y han abordado el tema mucho. Por eso me gustaría escuchar ahora a nuestra querida doctora Shivonne Guerrero McManus, quien estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia, también por esta casa de estudios. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Asimismo, es parte del Consejo Consultivo Honorario de la Rectoría General de la UAM, integrante del Comité Editorial de la revista Debate Feminista y de la Asamblea General del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. Es nivel 1 del SNI y en 2018 fue galardonada con el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Hola, hola, ¿me oyen bien? Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre que vengo a Jurídicas me siento con el hermano rico del subsistema de humanidades. Como vienen de la Torre 2 de Humanidades, ¿saben por qué lo digo? Entonces siempre es un gusto venir aquí. Yo organicé mi intervención básicamente con dos grandes temas que tienen que ver con que la neuroética de alguna manera, esto puede ser un poco simplista, pero se ha dividido en la ética de lo neuro y lo neuro de la ética. Y quiero empezar un poco con esta parte que es todo lo neuro de la ética, o digamos las supuestas bases neurocientíficas de la ética, haciendo una serie de reflexiones que quizás nos pueden llevar a una posición un tanto escéptica. Y para eso quiero citar un argumento que es un argumento curioso. En filosofía hay una cosa que se llama el escepticismo, y el escepticismo todo el mundo se ha de acordar de René Descartes, diciendo, ¿y cómo sé que no hay un demonio que me está engañando, ¿no? Y en realidad nunca lo puedes saber. Y eso es lo que se llama un escepticismo global. Un escepticismo global es aquel que duda de toda forma de conocimiento. Ese es muy nocivo porque te lleva a dudar de todo. Pero hay una forma de escepticismo que se conoce como el escepticismo local, y es una forma de escepticismo que los feminismos se han apropiado. Y tiene que ver con ciertos dominios del conocimiento, y en particular se ha usado mucho en el ámbito de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque una de las cosas que han dicho históricamente, los discursos de la naturaleza humana han producido toda suerte de atrocidades. Si vamos, por ejemplo, al siglo XIX, hubo una discusión muy profunda entre lo que eran monogenistas y poligenistas, es decir, si había una raza humana o había múltiples razas humanas. Y había gente que decía que había múltiples razas humanas y que cada una venía de una especie distinta de simio, de los orangutanes, de los gorilas. Por supuesto, se podrán imaginar esta discusión. Los poligenistas defendían una idea de que las razas biológicas eran reales y que entonces no había que cruzar eso, porque implicaba la degeneración de las especies. Lo pongo como un ejemplo de entre muchos. Podríamos pensar desde luego en la historia de la eugenesia, pero también podríamos pensar en todas las historias de la medicalización forzada de las sexualidades disidentes, de la medicalización forzada de mujeres indígenas. A todo lo que va esta discusión es que los feminismos han rescatado un argumento que es un argumento de escepticismo local.
y dice, cuando estamos discutiendo cuestiones de naturaleza humana, tendríamos que darnos cuenta que en el pasado creíamos estar en lo correcto y nos equivocamos. En el pasado creíamos tener evidencias muy contundentes de lo que la ciencia nos decía sobre la naturaleza humana y nos equivocamos. Y ese es un argumento que los feminismos han movilizado, si quieren, como una suerte de prudencia metodológica. O sea, ese argumento en sí no te rebate nada. Lo único que te dice es, cuando construyes un discurso de naturaleza humana tienes que tener mucho cuidado. Porque en el pasado hemos creído tener certeza allí donde no la hay. Empiezo con este argumento como una especie de llamado de atención metodológico. Y sobre él quisiera añadir 3 reflexiones en esta cuestión de lo neuro de la ética, que llaman, digamos, a tener prudencia. La primera, o sea, nada de esto es mío, por supuesto, no es que yo haya pensado en estos argumentos, simplemente vengo a contárselos. Hay un neuromorfólogo muy importante que es George Streeter, o Streeter, dependiendo cómo nos guste pronunciar su apellido. Y es una persona que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar no solo la evolución del cerebro, sino cómo comparar, por ejemplo, si el cerebro humano es homólogo y en qué sentido a otros cerebros de otros mamíferos. No es una cosa tan fácil, por ejemplo. Ya nos citaban hace rato el trabajo de Rizzolatti sobre las neuronas espejo, que dicho sea de paso, no lo hizo a solas, lo hizo con Álvarez Bulla, pero no nuestra directora de CONACYT, sino su hermano, el que se ganó el Nobel. Porque son una familia. El abuelo tradujo Marx al español, el papá creó el Sistema Nacional de Institutos de Salud, entonces son una familia un poco impresionante. Pero bueno, justo una de las cosas que ha hecho George Streeter es problematizar la dificultad de lo que consiste en decir que hay áreas homólogas. Y en el caso del ser humano no ha sido fácil detectar neuronas espejo, precisamente porque el grado de intervención no es igual. O sea, ya hay una dificultad, pero de eso no quiero hablar, simplemente quería mencionarlo, porque él sí ha señalado que hay un problema de extrapolabilidad de qué zona es homóloga, porque puedes tener criterios confusos. Puedes usar, por ejemplo, el criterio de la arquitectura de la célula o del citoesqueleto, más concretamente. Y eso te lleva a ciertas hipótesis de homología distintas, a que si, por ejemplo, rastreas cómo se conectan entre sí las neuronas. Sí, ahí hay una ambigüedad de criterio que hace muy difícil saber si son o no son homólogas y extrapolar lo que vemos en cerebros no humanos a los cerebros humanos. Porque en el caso de los cerebros humanos tenemos áreas que quizás no son homólogas, o sea, no son, digamos, la misma área que en esos cerebros. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el momento en el que empieza el desarrollo cerebral se comparten primordios, es decir, digamos, los primeros momentos del desarrollo cerebral, yo puedo decir, esto va a dar lugar a tal estructura y esto a otra. Una de las cosas que pasa con el cerebro humano es que hay empalmes de genes que dan lugar a regiones nuevas del cerebro, que no tienen una homología clara con cerebros no humanos, ¿no? Entonces George Streeter, que es un neuromorfólogo, ha dicho que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de sostener homologías con modelos de cerebros no humanos. Esta es una reflexión que hace, simplemente es una reflexión prudencial. La otra reflexión prudencial que es muy interesante, que toma, por ejemplo, de toda esta metáfora computacional del cerebro, dice, ojo, allí donde veamos una diferencia morfológica local, no necesariamente vemos una diferencia funcional local. Y allí donde veamos una diferencia funcional local, no necesariamente vamos a ver una diferencia funcional global. ¿Por qué? Por allá de hace unos 60 años, cuando empezó lo que se llama el funcionalismo de la mente, se usó la idea de que podíamos estudiar a la mente con la idea de que era una especie de ordenador. Pero se podrán imaginar que los algoritmos yo los puedo instanciar en distintos hardwares. O sea, un mismo algoritmo o un mismo software lo puedo implementar en distintos hardwares. Y esa intuición, que es una intuición que no es inocente, dice que allí donde yo veo dos hardwares distintos puede estar sin embargo operando el mismo algoritmo. Y esa metáfora computacional, que no es nada inocente, sí nos lleva a un acto de prudencia. Y es que quizás donde veo una diferencia morfológica
no necesariamente hay una diferencia funcional, porque un mismo algoritmo puede estarse instanciando en dos morfologías distintas. Y a nivel global, incluso si muestro una diferencia funcional local, puede que el cerebro a nivel global tenga de hecho una funcionalidad global equivalente, porque se organiza de maneras distintas. Es decir, puede que un cerebro haga algo con una zona más desarrollada y el otro con dos zonas. Esto lo dice el propio George Streeter en su libro sobre neuromorfología del cerebro, y lo dice invitándonos a tener prudencia. Dice, allí donde vemos una diferencia morfológica tenemos que tener mucho cuidado. El segundo ejemplo de prudencia lo retomo de una neurofilósofa que también es de hecho muy amiga de Antonio Damasio, que es Patricia Churchland, que ella y su esposo luego van a ver así en neurofilosofía que son Churchland y Churchland, porque pues, les gusta publicar juntos. Y eso parece que muy común. Pero ella tiene un libro muy bonito donde habla de cuestiones de neuromarketing, neuroeconomía y un poquito de neuroética. Y de hecho hace una lectura muy interesante de la historia de las bases evolutivas de la ética, porque dice que quizás en algún sentido esto lo podemos rastrear hasta Darwin y su libro El origen del hombre, que por supuesto ahora el título nos parece sexista, pero bueno, es del siglo XIX, hablar así, ¿no? Se lo podemos perdonar a Darwin, pero solo a Darwin. Sí. Y una de las cosas que dice es que Darwin sugirió que el origen de la socialidad, por lo menos en el linaje de los mamíferos, tiene que ver precisamente con las relaciones entre las madres y los críos, que las madres tenían un cuidado precisamente por los hijos. Toda esta historia va a dar lugar a que en el siglo XX la gente empieza a estudiar la oxitocina como un neurotransmisor que puede estar mediando en esa relación. Lo curioso del caso es que a pesar de que Patricia Churchland es una entusiasta de las ciencias cognitivas y de la neurofilosofía, ella hace un llamado de prudencia, porque dice que aquello que vemos en las condiciones experimentales, donde yo puedo modificar los niveles de oxitocina y veo cómo aumentan los niveles de cooperación y socialidad, no necesariamente ocurre en los contextos ecológicos naturales. Porque dice que no es lo mismo modificar la oxitocina con una pastilla en un ambiente experimental a que ésta se modifique de acuerdo a una serie de prácticas sociales. Y ella hace un llamado de atención diciendo, tenemos que tener mucho cuidado con la extrapolabilidad que hacemos de los datos obtenidos en un laboratorio a lo que ocurre en situaciones, digamos, ecológicas. Claro, hablar de situaciones psicológicas en gente que vive en una ciudad suena un poco raro, pero se refiere a estas situaciones en el ambiente, digamos, social, no experimental, ¿no? Y esto lo menciono porque ella misma dice, no es lo mismo una situación bottom-up o ascendente en un contexto de laboratorio donde yo puedo controlar esa variable a un contexto top-down o descendente ecológico donde hay una serie de variables interactuando. Y esa extrapolabilidad tenemos que mirarla con mucho cuidado. De nuevo, simplemente nadie está diciendo que esto sea falso, simplemente es un llamado a la prudencia. Y el tercer punto, que también es un llamado a la prudencia, tiene que ver con una serie de desarrollos convergentes en lo que se llaman ciencias cognitivas, que han dado lugar a lo que se llama las ciencias cognitivas de segunda generación, o ciencias cognitivas encarnadas o corporalizadas. Y es que antes las ciencias cognitivas tenían una obsesión por hablar del cerebro, el cerebro, el cerebro y el cerebro. Y por supuesto un cerebro sin cuerpo pues se pudre, la verdad. Un cerebro sin cuerpo no hace nada. En ese sentido dicen estudiar ya no un cerebro corporalizado, sino un cuerpo cerebralizado, implica una ruptura radical de cómo entender esto. Y esto viene de muchos lados, estas reflexiones, por ejemplo, vienen de una parte de la psicología ecológica, con gente como Gibson, pero también viene de gente que de hecho se dedicaba a la economía, como Nicolás Georges Roegen, que igual no le suena a nadie, pero es el padre de lo que se llama la termoeconomía, o sea, una economía que él pensó desde la termodinámica, y también de filósofos de la psicología y de las ciencias cognitivas como James Grissom y William Wimsatt. Esto ha ido convergiendo en lo que se llama el modelo TESS de la cognición. TESS no como el nombre de mujer, sino the temporally extended, embodied, embedded and scaffolded. Temporalmente extendido, corporizado,
situado y con andamios. Y dicen, toda investigación que hagamos sobre la cognición, tenemos que hacerla entendiendo que la cognición está temporalmente extendida, que está embebida en contextos sociales, que se da de manera corporizada y que se da con lo que se llaman andamios. ¿Qué quiere decir esto? Dos ejemplos para ilustrarlo muy rápido. Un ejemplo de la importancia de situar, esta parte que tiene que ver con el hecho de que esté enclavada en un contexto cultural, es que si tú das información cultural, en el ejemplo del carrito, del trolley, del tren, las intuiciones morales de la gente cambian. En efecto, ya nos comentaban hace rato que la mayor parte de la gente diría, bueno, prefiero matar a una persona que a 5 si yo jalo esta palanquita, porque parece dentro de una lógica utilitarista que es más costoso perder a 5 personas que a una. Pero la intuición cambia, por ejemplo, si tú reescribes esto y dices, vamos a imaginar que esta situación no ocurre una vez, sino que es una situación que ocurre de maneras constantes, de maneras reiteradas, y que hay dos poblaciones. Una población de personas negras que suelen estar solas en el camino, y una población de personas blancas que suelen estar en grupos de 5 en el camino. Bajo esta lógica, históricamente, lo que cada decisión racional indica es que tienes que salvar a los 5 blancos. Y lo que termina pasando es que siempre la decisión racional de a quién sacrificar es a un negro o a una población de negros. Apreté el botón. Pero me siguen oyendo. ¿Qué pasa cuando lo redescribimos con una historia cultural de los sacrificados y de las personas salvadas? La intuición moral cambia, porque lo que nos estamos dando cuenta es que hay un problema de cómo la razón suele convergir en a quién consideramos racional sacrificar, y se vuelve entonces un proceso social reiterado de sacrificar a una minoría. Cuando lo planteas así, a la gente le parece escandaloso el ejemplo y se angustia mucho, porque sigue diciendo quizás esto es racional, pero implica también una racionalidad que justifica una estratificación social. Entonces, cuando la gente empieza a decir hagamos estos experimentos entendiendo que estamos situados en contextos sociales complejos, las intuiciones morales se hacen mucho más sofisticadas. Un segundo ejemplo que tiene que ver esto de temporalmente extendido, corporizado, situado y con andamios, tiene que ver con la idea de lo que es un andamio. Vivimos en sociedades donde la información la mayor parte de las veces no está en el cerebro. ¿A qué me refiero? Súbanse ustedes a un camión y vean la cantidad de letreros que se van a encontrar, la cantidad de información codificada en el ambiente. Se van a encontrar letreros, topes, luces de tránsito, carriles. A eso se refiere con el hecho de que la información está depositada en el ambiente y el ambiente guía acciones. Ahora la pregunta es si estos andamios están igualmente disponibles para todas las personas. Y aquí, por supuesto, sabemos que no. Las posibilidades sociales a las que acceden hombres y mujeres o personas racializadas y no racializadas son distintas. De allí que muy probablemente tengamos prácticas cognitivas distintas. Y eso ha llamado a decir aguas. No centremos nuestra atención en el cerebro como si fuera el único elemento informacional importante. Una mirada a la cognición corporizada te hace un llamado a atención de aguas con eso. Y para cerrar con el otro punto que tiene que ver con la ética de lo neuro, hay una cuestión, hay una discusión muy interesante que se dio a finales del milenio pasado, en 1999, entre Jürgen Habermas y Peter Sloterdijk, que son nombres que quizás más o menos nos suenan, pero imagínense que esto está en el contexto alemán. Y a Peter Sloterdijk se le ocurre sugerir que la época del humanismo ha llegado a su fin y que es la época de la antropotécnica. ¿A qué se refería él con el fin del humanismo? Se refería básicamente a la idea de que ya no nos mejoramos como personas leyendo libros, ya no nos mejoramos yendo a la universidad, participando en un debate, que estas ya no son las técnicas. Dice, antes la gente de alguna manera se daba por interpelada precisamente a través de prácticas que tenían que ver con la cultura, como cultivarse. Dice, ahora quizás es el momento de la antropotécnica, de usar la tecnología para mejorarnos. Imagínense decir eso en Alemania. ¿Saben cómo se puso Jürgen Habermas? Sí.
Y una de las razones que le dice Jürgen Habermas es: ten mucho cuidado con la ética de la antropotécnica. No me da tiempo para contarles todo este debate, es un debate apasionante. Hay como 3 libros allí, uno de Sloterdijk, 2 de Habermas, pero el llamado de atención básicamente que le hace Jürgen Habermas es: no debemos de abandonar el proyecto humanista, porque el proyecto humanista tiene una ventaja, y es que su destinatario nunca está cerrado. Cuando la gente empezó a escribir sobre derechos humanos, no estaba pensando en las mujeres, y las mujeres se dieron por interpeladas. No estaba pensando en los afroamericanos, y los afroamericanos se dieron por interpelados. No estaba pensando en minorías sexuales, y se dieron por interpeladas. Es decir, este proyecto humanista también nos interpela y nos lleva a pensarnos distinto, precisamente porque el destinatario siempre está abierto. Dice: el problema con la antropotécnica es que tiene un destinatario cerrado, una población específica que puede acceder a eso. Dice: ese es el camino a estratificar las poblaciones humanas, y ese es un problema ético que subyace a, digamos, a las tecnologías neuroempleadas en el mejoramiento humano. Y bueno, puede que no estén de acuerdo con Habermas, pero el argumento que él da es un argumento de: tengamos prudencia. La apuesta a la antropotécnica nos llevó a la eugenesia, a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, muchas gracias. Shivon, muy interesante también lo que nos planteas, sobre todo porque creo que nos das herramientas para tener precauciones, ¿no? Con todas las autoras, autores que nos has mencionado, hay que tener cuidados sobre, digamos, la llamada producción, lo diría yo en mis palabras, sobre verdades que se construyen en laboratorios, de alguna manera, en espacios controlados con la ciencia, porque hay que ver también la complejidad de la diversidad de los contextos. Y con digamos, esta fórmula, diría yo, que no recuerdo tal autora de que nos hablas, que me parece súper interesante, sobre ver los procesos de cognición con el test, ¿es así? Con el test, que es lo temporal, lo acuerpado, ¿no? Que es importantísimo, que desde los estudios feministas se ha dicho mucho también lo situado y lo contextual social, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, yo hace un momento hablaba sobre la intervención que nos regaló el doctor, un poco, tal vez no me expliqué cuando hablaba sobre esto del cuidado. Él nos hablaba sobre justamente y lo emotivo, que se tomaban decisiones también con las emociones, ¿no? Y ahí a mí me surgía la duda, bueno, también desde los feminismos se han dicho y se ha tratado de desmitificar con todo esto de si las mujeres somos las emocionales, pues es una cosa, ¿no? Que se ha debatido mucho y se ha desmitificado, y los hombres son los racionales, ¿no? Que se tiende a pensar de esa manera. Y que creo que justo con todo el andamiaje teórico que nos has dado, pues nos dejas complejizando este tipo de digamos, de aportaciones, ¿no? Sobre lo emotivo cuando se toman decisiones. Y yo hablaba también de cómo esto repercute en los procesos jurídicos, y por eso es muy importante tomar estas precauciones de las que nos hablas. Y ahora es el turno de Lucía Chicha, que es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina como becaria doctoral en el CONICET. Reorientó su trabajo hacia la epistemología feminista, finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinar de Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras, la UBA. Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Formó parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el año 2014 hasta el año 2018. En 2017 obtuvo su primera mención del Premio de Bioética auspiciado por la Fundación Dr. Jaime Roca por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. En el año 2018 se incorporó al Centro de Investigaciones y Estudios de Género con el proyecto La incorporación de la perspectiva de género en la producción de conocimiento biomédico
neurociencias y desórdenes mentales. Y bueno, sus líneas de investigación son la epistemología feminista y la salud mental, expresión biológica generalizada de los cuerpos, expresión generalizada de nuestra biología, conocimiento situado, construcción biológica de los géneros. Gracias. Además de todo eso, soy lesbiana, así que quiero el estudio de la empatía, porque disiento totalmente. Chicas, de verdad. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la ética aplicada justamente a lo que es mi línea de trabajo, que es el discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual y desde la epistemología feminista, tomando un poco el concepto de Joan de escepticismo local. La idea es un análisis de las teorías y desde el feminismo, porque este análisis implica tiene un carácter propositivo, digamos, y es generar nuevos recursos epistémicos y metodológicos para desandar los sesgos androcéntricos que se visibilizan, existen en estas teorías. Y además hay un compromiso ético que tiene que ver con desentrañar qué están legitimando estas teorías, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias políticas y sociales de estas teorías? Bueno, ¿ustedes saben lo que dice el discurso neurocientífico dominante acerca de los cerebros? Esto que venimos hablando, la idea de cerebros de mujeres y cerebros de varones. De repente me sentí evaluando, pero fue como un diálogo, tranqui, ¿pueden hablar? No. Bueno, este discurso neurocientífico sostiene que existe un dimorfismo sexual cerebral. ¿Qué quiere decir esto? El dimorfismo son dos tipos, ¿no? Dos formas en la especie humana. ¿Por qué existirían dos cerebros? Bueno, hay una lógica que sigue este discurso que viene desde la ciencia moderna, el advenimiento de la ciencia moderna, y es la proyección de un orden social dicotómico en la interpretación de los cuerpos. Entonces, las descripciones biológicas, sobre todo a partir del siglo XVIII, se van a entender como opuestas y complementarias. Dentro de esa descripción, llegamos a la genitalidad, macroscópico, y de acuerdo a esta genitalidad, en realidad esta diferenciación genital, se va a generar una diferenciación en las concentraciones de testosterona, que es dimórfica, ¿no? Y van a impactar en los cerebros de manera diferencial. Entonces, se sostiene que los testículos liberan más testosterona, y esta mayor concentración de testosterona lo que va a hacer es masculinizar los cerebros, ¿no? Eso es lo que sostiene el discurso neurocientífico dominante. Entonces, desde el estadio prenatal hay una organización cerebral que va a ser una masculinización y una defeminización de un cerebro, y otro cerebro que va a ser básicamente el defecto de esa no masculinización, ¿no? ¿Qué implica esta masculinización? Bueno, no está solo asociado a la química y la mecánica de la reproducción, es decir, ciclo de ovulación, eyaculación y erección, sino que también esta diferenciación en el estadio prenatal, que sucedería en los mamíferos en general, pero en concreto en la especie humana, va a implicar conductas de género, lo que este discurso llama conductas de género. ¿Qué entiende por conductas de género? Evidentemente, el género habilitaría a pensarse como una consecuencia de la genitalidad, pero no asociada a la reproducción, sino a habilidades cognitivas conductuales. Entonces, estas conductas de género, por ejemplo, hay tres que presentan grandes diferencias entre lo que se entiende por los sexos dimórficos, ¿no? Y son la conducta de juego, es decir, la elección de juguete y la actividad de juego estaría determinada por esta masculinización prenatal, la identidad de género y la orientación sexual. Entonces, de acuerdo a este discurso, el cerebro contiene lo que entendemos por género. Toda la historia del feminismo en retomar el concepto de género que introduce John Money en los años 50 y que lo resignifica para visibilizar que las desigualdades sociales en realidad responden a constructos sociales normativos y no son naturales, este discurso neurocientífico en realidad la vuelve a reducir a las descripciones biológicas. Entonces, lo que nos explica este discurso es que nuestros cerebros serían
de acuerdo a este discurso, ¿no? Estarían predeterminando mi actividad de juego en relación de acuerdo a los roles que nuestros ancestros tuvieron en la reproducción. Entonces los varones elegirían el camión de lucha para desarrollar su destreza técnica, porque se requieren para generar herramientas de caza, ¿no? Y las mujeres elegirían la muñeca, porque obviamente estarían asociadas al cuidado, ¿no? A la reproducción. Y además hablé de la identidad de género y la orientación sexual. Para este discurso, los cerebros por defecto serían cis y heterosexuales. Cis es el prefijo que se usa con el que se identifican las personas que se continúan identificando con el género que les asignan al nacer, y trans, personas no binarias, género fluido, son aquellas personas que no se identifican con el género asignado al nacer. Por heterosexualidad todos sabemos y todas sabemos que se refieren a nuestro objeto de deseo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta teoría? ¿Qué está legitimando esta teoría? Esta teoría está legitimando el actual régimen sexual. Un régimen sexual que es dicotómico, es decir, tenemos una lectura de los cuerpos donde solo vemos inteligibles dos formas de genitalidad, o pene o vagina. Es cisexista, ¿por qué? Porque asociamos forzadamente el pene a un género, varón, cis, y la vagina a un género, mujer cis. Jerárquica, porque el varón cis es leído como superior a la mujer cis. Y además heteronormativa, ¿por qué? Porque nos enseñan a socializar de una manera que naturalizamos o consideramos que lo normal es la práctica heterosexual. Este régimen sexual me parece que tiene un impacto completamente visible en el marco legal, porque de alguna manera se le niegan derechos a las personas que no se identifican con el género que se les asigna al nacer. De vuelta, un género que está solapado con la idea que tenemos de sexo. ¿Hasta acá vamos bien? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me gusta que me interrumpan y me lo digan. Bueno, las consecuencias en el campo de la salud mental. ¿Cómo se entienden las prevalencias que ciertas desórdenes mentales presentan en uno u otro género? Bueno, se entienden obviamente como dadas o predispuestas por nuestros cerebros, ¿no? Entonces, la depresión, ustedes saben que es más prevalente en mujeres que en varones, y la esquizofrenia, por ejemplo, es más prevalente en varones que en mujeres. Entonces, de acuerdo a este discurso neurocientífico dominante, estas predisposiciones seguramente tienen causales genéticos. Entonces hay todos consorcios orientados a encontrar el conjunto de genes implicados o asociados con ciertas sintomatologías referentes a la esquizofrenia, y el conjunto de genes asociado a ciertas sintomatologías que presentan las personas con depresión. Por eso podemos decir que este discurso es esencialista y biologicista. Esencialista porque insiste en que hay una esencia que nos define, y biologicista porque impone esa esencia en la descripción biológica de los cuerpos. Vamos a ser optimistas igual y pensar que este discurso, que es dominante, hoy tiene un contradiscurso que se empieza a articular y empieza a generar investigaciones sistemáticas que contraargumentan sus presupuestos. El primer sesgo que podemos identificar, epistémico, y después vamos a ver qué metodológico, es que estos discursos, o sea, las investigaciones orientadas a buscar diferencias entre varones cis y mujeres cis, parten de presupuestos asociados con los estereotipos de género. Las ya observadas mejores habilidades motoras en varones cis, las ya observadas mejores habilidades para hablar en las mujeres, la ya mejor empatía, la comunicación, que ya están observadas, partimos de eso. Entonces, a partir de esta hipótesis, buscamos un correlato neuronal. Cuando encontramos el correlato neuronal, ¿qué hacemos? Le damos el peso de la causalidad. Entonces, esta conducta está causada, está predispuesta, entonces acá tenemos la prueba. Esto es un sesgo completamente visible, porque esta correlación no implica causalidad. En primer lugar, no implica causalidad porque no sabemos si se encontraran esos correlatos realmente, si son consecuencia de prácticas, de experiencia, de ejercitación. ¿Y por qué?
porque algo que nos caracteriza como especie es nuestra plasticidad. La idea de incorporar experiencia en nuestro organismo y dejarnos modificar por ella. Entonces, imagínense que el género, el estereotipo de género, opera en nuestra subjetividad a manera de ejercicio y práctica. Hábitos generizados que naturalizamos pero que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, la actividad física. Por ejemplo, el consumo de componentes bioactivos, ¿no? Hay estudios feministas que han analizado que esas prácticas están generizadas. Entonces, estas prácticas, como por ejemplo la empatía, ¿no?, pueden tener un impacto directo en nuestras activaciones neuronales, incluso en el desarrollo de volumen y estructura, ¿no? Más allá que la estructura no implica función. Entonces, estos correlatos entendidos como causales son un sesgo que además perjudican. ¿Por qué? Porque se sigue reafirmando la idea de dimorfismo sexual. Un dimorfismo sexual que parecería innato y habilita un criterio de agrupación que sería varones y mujeres. Sin embargo, hay una línea de investigación que está llevada adelante por Daphna Joel, que es una israelí, y acompañada con ella hay otras mujeres que vienen de diferentes disciplinas y que visibilizan también los sesgos epistémicos y metodológicos de estos discursos. Y bueno, en particular Daphna Joel lo que hace en sus trabajos es intentar ver si es válido agrupar los cerebros de acuerdo al criterio varón-mujer, ¿no? Sí, estamos hablando del discurso biomédico. Y lo que encuentra es que es inválido porque es tan variable, son tan variables los cerebros entre mujeres y varones como los cerebros entre mujeres por un lado y entre varones por otro. Entonces, es inválido caracterizar los cerebros de acuerdo al género. Lo que encuentra Joel, incluso con las prácticas de género estereotipadas que tenemos, ¿no? O sea, que fíjense que nuestra singularidad también trasciende esta idea normativa de dos cerebros, porque no está impactando en fijar nuestras actividades neuronales o volumen y estructura de determinada manera. Entonces lo que propone Daphna Joel es la hipótesis del cerebro mosaico. ¿Qué quiere decir? Que cada cerebro es una combinación única de factores. Ahora bien, ¿cómo podemos reinterpretar esta idea en el marco de la salud mental? Si ya no hay dos cerebros como punto de partida, ¿cómo justificar la mayor prevalencia que presentan las mujeres en depresión y la mayor prevalencia que presentan los varones en esquizofrenia? Bueno, acá hay un análisis histórico muy lindo que tiene que ver con los síntomas que siempre caracterizaron cada uno de estos desórdenes. Primero, las reclasificaciones. Y segundo, los cambios en los criterios diagnósticos que acompañaron estas reclasificaciones. Pero lo que se ve es que, en general, las personas depresivas, en un principio, eran las malas madres, ¿no? Las personas que no cumplían con el estereotipo femenino. Y, en relación con la esquizofrenia, eran las personas que en realidad no eran productivas en el espacio público. ¿Quiénes ocupaban el espacio público? Los varones. Entonces, lo que tenemos es un refinamiento técnico y tecnológico ahora que está completamente exacerbado por las tecnologías de neuroimágenes que nos abstrae de este contexto. Entonces parece que estamos mirando cerebros aculturales, innatos, ¿no? Como si no estuvieran permeados por estas prácticas generizadas. Y también situarlos, bueno, retomando también a Jovan, en términos de corporización, o un cuerpo, ¿cómo dijiste? En vez de cerebro corporizado, dijiste un cuerpo. Bueno, en general, la salud mental corporizada en términos de la salud integral de nuestro organismo, ¿no? Entonces se lo desitúa. Y lo que tenemos es una reproducción anacrónica de sesgos en el marco del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Entonces, esta revisión histórica lo que permite es poder generar nuevas narrativas para reinterpretar estas prevalencias. En primer lugar, porque la farmacología aparece como la píldora mágica y sin embargo podría resultar innecesaria, obviamente en ciertos contextos, pero sigue siendo un paliativo, ¿no? En segundo lugar, en el marco de América Latina tenemos condiciones estructurales que realmente habilitan lo que llamamos hoy desórdenes mentales, que son expresiones de conducta asociadas a la depresión y asociadas a la esquizofrenia. Entonces, también retomando un poco el discurso
del cerebro mosaico de Daphna Joel y de todas un conjunto de investigadoras que vienen del mundo, sobre todo anglosajón, me parece que lo que tenemos que hacer es poder elaborar nuestras propias herramientas epistémicas y metodológicas en el marco de América Latina, y tampoco globalizar América Latina. Obviamente México es una cosa, Argentina es otra, dentro de México diferentes estados, y empezar a generar una idea de ciencia en términos de producción local, ¿no? Un compromiso ético implica dejar de universalizar, porque universalizar es hablar desde el eje de referencia. Y el eje de referencia es el sujeto androcéntrico. Y el sujeto androcéntrico es el varón blanco, cis, heterosexual, occidental y propietario. Entonces, en el marco de un conocimiento situado, tenemos que empezar a generar herramientas que visibilicen las condiciones sociales que se expresan biológicamente. ¿En qué sentido? En este concepto de plasticidad que podemos hacer extensible a otros órganos y sistemas fisiológicos, tenemos que reinterpretar las diferencias biológicas que desde la modernidad se leen dimórficas y reinterpretarlas en el marco de una ciencia que desande estos sesgos androcéntricos y que visibilice que muchas veces nuestras prácticas de género van a terminar por crear estas diferencias en un marco de la coproducción con el organismo, no porque el género anteceda a la materialidad del cuerpo, sino en una idea de ecoconstitución. Las prácticas de género van a generar estas diferencias biológicas que creemos dimórficas hasta en nuestro imaginario, ¿no? Hasta incluso en el imaginario en términos anatómicos. La idea de las mujeres comen menos que los varones y la conducta de juego en términos de que el varón ocupa espacio y juega la lucha. Todas prácticas que evidentemente impactan en nuestro cuerpo. Entonces, ¿hasta qué idea nuestro imaginario dimórfico y que seguimos produciendo y reproduciendo no es en realidad el resultado de esta coproducción de nuestras prácticas de género? Y en ese marco es importante no solo hablar de la salud mental, en términos de lo que llamamos desórdenes mentales como depresión y esquizofrenia, sino también de prácticas y de identidades y diversidades que se siguen patologizando porque se corren de este régimen sexual. De este régimen sexual que, de vuelta insisto, está legitimado hoy, sobre todo y como piedra angular, por el discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Entonces también, cuando empezamos a hablar de las neurociencias, tenemos que situarlas. Cuando vemos una neuroimagen, tenemos que situarla. Vemos una imagen que en primera instancia nos habla de un correlato, que un prendido, como se le dice a la neuroimagen, no implica actividad neuronal, porque las resonancias no miden directamente la actividad neuronal, es una medida indirecta. Lo que miden es consumo de oxígeno. Y hay otras formas de generar también estos correlatos por el ruido del aparato. El ruido del aparato que tiene que ver con, por ejemplo, diferencias en el tejido graso, ¿no? Entonces, está lo que se llama... ¿me quedan cuánto? No sé, 4 minutos. Está lo que se llama el sesgo de causalidad. Esta idea que yo les dije antes del correlato que se asume como causal. Y hay un ejemplo muy claro que se hizo con un salmón. ¿Conocen el ejemplo del salmón? ¿Lo conocen? Sí, muy fuerte. El ejemplo del salmón. Claro, el tejido nervioso tiene mucha grasa, ¿no? Entonces, lo que hace es generar diferencias magnéticas. Lo que se hizo fue poner un resonador magnético, conectar al resonador magnético a un salmón muerto. Básicamente estaba muerto. Y lo que se veía que era actividad neuronal. Lo que interpretamos como actividad neuronal. ¿Qué pasó? Era el ruido del aparato. Entonces, si revisamos todas las investigaciones que encima se hacen en general con bajas personas, bajo número de participantes, en la que se asume que ese correlato, primero, es actividad neuronal, y segundo, que esa actividad neuronal implica causalidad, vamos a tener que sobreviven de las millones de investigaciones que hay, les puedo asegurar el 0,1%. Si quieren, el 1%. Entonces, una revisión crítica de la epistemología feminista implica también empezar a romper con esta idea de objetividad, no solo de universalidad, sino también de objetividad, y plantear el discurso neurocientífico como un consenso intersubjetivo. Pero este consenso intersubjetivo está mediado por subjetividades que legitiman un régimen sexual. Y con esto no quiero decir que las personas que hacen neurociencia dicen vamos a legitimar este régimen, nos encanta. No, obviamente que no. Pero justamente la formación académica lo que hace es deshistorizar la ciencia. Cuando yo en biotecnología tuve biotecnología y sociedad, una materia que no le importaba a nadie porque duraba 2 horas y era industrial encima, ni siquiera veía historia de la ciencia. Pero en lo que se llama historia de la ciencia ves hechos concretos, ¿no? Como si
no hubiera un entramado social y como si esos hechos en realidad están articulados en un discurso mucho más global. Entonces, esta no formación histórica lo que hace es que las personas que investigan en neurociencias sean funcionales también a este régimen. Entonces me parece que lo que tenemos que plantear para terminar es esta crítica, pero esta crítica con esta propuesta de una nueva forma de producir conocimiento y corrernos de la idea de neutralidad, objetividad y universalidad, porque la verdad, ¿para qué queremos universalidad? Porque lo que queremos es mejorar la salud mental. Bueno, empecemos localmente a mejorar la salud mental. Les puedo asegurar que lo más importante para la salud mental es también el compromiso colectivo y social. Entonces, corrernos de una idea biologicista también del discurso neurocientífico es otra propuesta que se puede hacer desde la epistemología feminista. Tocayo. Y creo que con todas estas reflexiones que nos han regalado esta tarde nuestros ponentes, yo quisiera también preguntar cómo afecta, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, pero me gustaría plantear cómo afecta todo esto, o por qué importa la ciencia forense, ¿no? En el ámbito, por supuesto, judicial, en la impartición de justicia, que me dejan pensando, claro, si la ciencia es androcéntrica, ¿no? Habrá que tomar las precauciones necesarias como científicos forenses al respecto, y yo me quedaría con algunas de estas ideas de la mesa y ya ustedes comentarán más. Y creo que esta propuesta sobre el escepticismo local que nos plantea Shibon, me atrevo a decir que debería ser una metodología de análisis, ¿no? En nuestro quehacer, en el quehacer de los científicos forenses. Y también algo muy sugerente, por supuesto, lo que nos dices sobre el consenso intersubjetivo, cómo poder llevar eso y cómo, digamos, llevarlo a la ciencia, no solo a la ciencia, sino a la ciencia jurídica en las distintas materias, ¿no? Porque estos son temas, como yo decía en un inicio, nodales, sobre todo en el ámbito que yo conozco más, que es el penal, para la asunción de responsabilidad, ¿no? Entonces, si les parece bien, si quieren hacer algún comentario entre ustedes antes de abrir la ronda de preguntas y respuestas, pues adelante. Si quieren hacer alguna puntualización, algún comentario, nuestros ponentes, es el momento, sino para abrir la ronda de preguntas y respuestas. Vuelvo a pedir el estudio de la empatía. Bueno, entonces en nuestro público, ¿tenemos tiempo de preguntas y respuestas? O mejor, ¿o quieren que intercambiemos ideas aquí en la mesa? Porque me parece que dijeron muchas cosas muy interesantes que incluso podríamos ahondar más, ¿no? A mí me llama mucho la atención, digamos, porque desde los feminismos no solamente hemos tratado de hacer evidente estos sesgos, ¿no? Esta forma, diría yo, poco científica de hacer ciencia, la ciencia, ¿no? Vista como una paradoja, es decir, estamos viendo con lo que nos acaban de exponer que hay sesgos y que la ciencia no es objetiva, ¿no? Como bien lo dice, habría que a partir de eso, no es neutral, y que eso también incluso lo hemos visto en las propias normas, no solamente las normas jurídicas, en todas, en la civil, en la penal, y cómo se traduce eso como una cadena de prejuicios y estereotipos, no al momento de juzgar o no al momento de aportar pruebas, sino desde el propio momento en el que se crean las leyes y se hace, digamos, se permean estos estereotipos y estos prejuicios. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Alguien del público que quiera comentar para que se abra el debate? ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Yo quería hacerte una pregunta a ti, doctor, porque por una parte lo que dice Lucía acerca de los sesgos para estudiar, o sea, es verídico, pero quisiera saber si hay como un porcentaje desde la ciencia que acredite que los cerebros están culturalizados. Y ese porcentaje que tanto influye en el estudio a través de la ciencia, de la
ciencia, que al final sí se reproduzca como ese sesgo a la hora de estudiar. Bueno, no sé si puede Sí, sí. si hay un porcentaje Creo que lo preguntan, si me escucharon ahí atrás, que si ve un porcentaje de diferencias, a lo mejor, entre los cerebros, dependiendo de la cultura, los cerebros culturalizados, y estas diferencias si científicamente pueden ser observables pero a mí me encantó me encantaron las pláticas, ¿no? Fueron muy enriquecedoras, ¿no? Digo, el estudio, por eso decía, creo que está terriblemente mal planteado, ¿verdad? Pero vean, eso es lo que se publica, ¿no? O sea, ese es el punto que se está publicando. Con respecto a la situación cultural, aquí hay un punto. Nuestros cerebros son plásticos, ¿no? Esto quiere decir que finalmente, aún a pesar de que haya una base cerebral ya construida y preconstruida, obviamente, de acuerdo a los cerebros humanos como tal, el cerebro siempre está en constante cambio también. Hay periodos donde hay mucho más plasticidad que en otros periodos, pero sí los primeros años, por ejemplo, de vida, determinan en mucho cómo va a estar estructurado este cerebro, ¿no? Y ante esas situaciones, la cultura o los fenómenos sociales van a moldear también la conectividad en este cerebro. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es lo que yo saco, sino lo que viene como releído y culturalizado, ¿no? Como esto que hablaba Moscovici con las representaciones sociales, en donde nos hablaba de una situación cognitivo-social, en donde yo saco un elemento, ¿no? Ese elemento se combina con todo lo cultural y reingresa a mi cerebro, y entonces replantea o reestructura lo que yo pienso de las cosas, ¿no? Y dentro de estas situaciones, la representación que tenemos socialmente pues va a estar determinada también por todos estos embates culturales que se tienen, como por ejemplo la antropologización de la cultura, o los debates que tienen que ver con el machismo, o situaciones que tienen que ver con las creencias culturales también que se tienen, y finalmente eso reingresando hace cambios estructurales. Porcentaje como tal es una buena pregunta para un estudio, ¿no? Habría que plantearlo, pero esta situación de si existe un cambio de nuestros cerebros dependiente de la cultura, sí lo hay, en el sentido de la conexión y dependiendo de lo que estamos aprendiendo dentro de nuestra cultura. Y de la segregación de sustancias, o qué sé yo, ¿no? En medida de esa culturalización. Claro, también en esto, ¿no? Y finalmente también tenemos algo que, aunque nos encante verla como dices, ¿no? La parte de la universalidad, para poder hacer como más entendible para todo el mundo las cosas, ¿no? Pues también tenemos diferencias con respecto a la tolerancia y a los niveles o la predisposición a poder sufrir, por ejemplo, una adicción con una sustancia en México y en Estados Unidos y en Canadá, y en todos los lugares son diferentes, ¿no? Y lo que generalmente se intenta como generalizar, ¿no? Es como este porcentaje que podría ser comparable entre regiones también, y que entonces explique de cierta manera las cosas. Pero como hemos visto, ¿no? Estos debates que están haciendo filosóficos de la ciencia, pues también nos ponen a pensar en entonces qué tan real es lo que está hablando la ciencia, si lo estamos generalizando y lo estamos leyendo de otra parte, ¿no? Es interesantísimo. Perdón, ¿puedo acotar algo en línea? Está bien, ¿no? Sí, está bien. No, que está bueno también que interpelemos en nosotras y en nosotros cómo estamos viviendo la estadística, ¿no? ¿Cuántas personas necesitamos para un porcentaje fidedigno? Porque también la idea estadística, esta cuestión de mostrarnos un gráfico y creer, es porque parece que es abstracta, porque parece que es objetiva. Entonces, cuando vos entras en los estudios que te dan el gráfico, no hay nada de eso, y no hay muestra válida, digamos, si vos querés universalizar, porque justamente estamos hablando de características que es muy difícil plantear de manera general, y en relación con lo cultural o no, tenemos como muestras de ciertas estructuras y volúmenes que se desarrollan, no sé, en relación con las personas taxistas. Y no es que no correlato causal, no está el gen del taxi, creo. No sé, pero es una cuestión de práctica, ¿no? Que te modifica. Y en relación también a
el proceso de gestación, por ejemplo, el impacto en los cerebros en realidad no es de la testosterona. Hay una enzima que se llama convertasa que convierte la testosterona en estradiol. Entonces, ese impacto es en receptores estrogénicos. ¿Y qué pasa? En el cuerpo gestante hay estradiol circulante, sobre todo en los procesos de gestación, durante el periodo va cambiando, y puede pasar a la sangre fetal. Y la alimentación, por ejemplo, cambia las concentraciones de estradiol. Entonces, si supuestamente sobre las mismas exigencias de corroboración empírica que el discurso científico no cumple para validar su conocimiento, sobre esa misma lógica usamos sus herramientas, entonces no tenemos criterio para hablar de dimorfismo ni siquiera en un prenatal, porque cada cuerpo gestante es un cuerpo justamente situado y tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la persona en ese momento y su contexto social, digamos, ¿no? Entonces, ni siquiera ahí podemos partir. No hay cerebros aculturales ni siquiera en ese estado. No. Yo quiero hacer una pregunta que debo hacérselas porque desde el campo del derecho y desde el campo de las ciencias forenses, un tema que preocupa mucho es la conducta, ¿no? Analizan la conducta y la resumen de la conducta. Y, por ejemplo, hay algunos temas que son muy relevantes, que es la imputabilidad y la inimputabilidad, o el explicarse las razones por las cuales alguien actúa como actúa. Y en ese marco, pues ayuda muchísimo la psicología, pero también la psiquiatría, las forenses, ambas. Y uno de los campos que hoy está muy en boga a nivel internacional es algo que se llama neuroderecho, o neuroderecho, para tratar de explicar conductas con implicaciones jurídicas. Entonces, bueno, no sé, yo pregunto a la mesa, ¿qué opinión les merece el que nos tratemos de explicar desde el punto de vista neurológico, con implicaciones jurídicas, las conductas? Bueno, es que creo que Quizás es una pregunta muy amplia, pero a mí me inquieta pues el tema de quizás ir, porque es algo que me preocupa. A mí me parece muy útil que haya explicaciones científicas de la conducta. Me parece muy útil. Pero sí me preocupa que pueda ser reduccionista la explicación y que haya esta tendencia a explicarse desde este punto de vista del neurona. Yo puedo hablar desde mi área de conocimiento, digo, creo que el doctor Nicolás Martínez está con ustedes, ¿no? Y él se encarga específicamente de aspectos, por ejemplo, de psicopatía, en donde obviamente se han visto modificaciones o cambios a nivel neuronal y que esto podría explicar a lo mejor la falta de empatía, la situación de el callo emocional y entonces no sentir como dolor por el sufrimiento ajeno, ¿no? Que es parte de lo que se ha visto en estas personas con psicopatía. Yo les puedo comentar, por ejemplo, en el campo de la psicogeriatría vemos casos como los de demencia frontotemporal, ¿no? La demencia frontotemporal es una degeneración de la corteza frontal que generalmente empieza en edades tempranas de la vida, más tempranas que la enfermedad de Alzheimer, en donde las personas tienen como mucho problemas de conducta, ¿no? O sea, es parte de lo que se encuentra en ellos. Entonces tienen desinhibición y se bajan los pantalones o andan tocando a las nietas o están, no sé, pueden llegar a cometer un abuso sexual, pueden tener conductas en donde pueden, no sé, estar diciendo cosas inapropiadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es una situación de mucha desinhibición porque finalmente sabemos que nuestro lóbulo frontal es el que nos frena para poder llegar a estas conductas. Ante esas situaciones, pues no podemos negar que eso biológico, ¿no?, que está sucediendo está impactando directamente sobre una situación de una patología y de una conducta que se está dando, ¿no? Y entonces, ante ello, creo que eso es muy importante porque el ver el ambiente, el saber si esa persona previamente tenía esa conducta y si esta conducta está surgiendo cuando estamos con respecto a una neurodegeneración y entonces
es parte de la neurodegeneración, puede determinar en mucho como esta situación de corte histórico con respecto a la vida de la persona, si la imputabilidad o la inimputabilidad puede ser parte de lo que determine su culpa o no, ¿no? En estas situaciones. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y la otra tiene que ver también con que a lo mejor biológicamente, ¿no? o culturalmente, pues era una persona que, no sé, en algún momento vi a un señor que tenía muchas parejas sexuales, ¿no? Su esposa decía entonces que era muy mujeriego, ¿verdad? Y la situación aquí es que de repente cuando llega a un estado demencial, entonces el deseo es tener relaciones sexuales con mujeres y entonces hace indiscreciones sexuales, ¿no? Y ante esta situación, si vemos desde el corte histórico, pues finalmente siempre fue indiscreto sexualmente, pero ahora desinhibido, no tenía freno o filtro para poder llegar a frenar esas conductas que habitualmente había sido también parte de su vida, ¿no? Y además del detrimento pues del aspecto físico, que es algo que también determina que una persona tenga más éxito o no frente a una pareja, ¿no? Esto sería como algo muy preformado también, ¿verdad? Y estereotipado, pero que también podemos ver en muchas culturas, ¿no? Entonces yo creo que este punto es bien interesante de tocarlo y necesitaríamos personalizar los casos para poder decidir con respecto a su historia de vida y con respecto a los cambios que tiene, si podría aplicar o no aplicar una condena en ese sentido. Yo quiero decir dos cosas. La primera, y qué bueno que mencionan a Nicolás, porque estudiamos la prepa juntos y íbamos a jugar videojuegos. Y de hecho, en algún momento me reclutó como conejilla de indias y yo la acepté porque quería hacer una etnografía de lo que iba a pasar. Y justo me invitó a un estudio donde una cosa que él quería hacer era evaluar si personas muy inteligentes tenían una serie de elementos genéticos que pudieran expresarse de manera incompleta, pero si se daba una expresión completa a nivel genético, producía, por ejemplo, esquizofrenia. Yo dije, uy, filósofa y bióloga, claro que te acepto eso, porque quiero ver desde la primera persona cómo es tu método. Entonces, él lo que me estaba insinuando es que yo tenía un poquito de conductas antisociales, pero que yo le parecía inteligente. Amigo, muchas gracias. Así yo también te quiero. Y yo lo que quería ver era cómo iba a evaluar eso. Entonces, cada quien está buscando al otro de una manera muy interesante. Y no es que vaya yo aquí a echar la cabeza, pero justo una de las cosas que le dije es, tu entendimiento de la genética, y lo digo con todo cariño, se quedó hace 50 años. Y tu entendimiento de la dificultad de hacer lo que se llama heterofenomenología se quedó hace 25. ¿Por qué? Le dije, porque tú estás tratando de ajustar lo que se llaman caracteres poligénicos, o sea, caracteres donde influyen una enorme cantidad de genes, en modelos de herencia mendeliana que sabemos que operan en una cantidad de caracteres muy chiquitos. Y la hipótesis misma de tu trabajo, se lo dije conmigo, está bien, ¿no? O sea, si vamos por las chelas, tú decías algo feo, ¿no? Plantearlo como un modelo de dominancia incompleta, o en términos de lo que en genética se llama, hay dos nociones que son expresividad y penetrancia. Tú puedes tener, por ejemplo, un genotipo que usualmente codifica para un fenotipo, o sea, para un rasgo observable, pero puede pasar que el grado de expresividad de ese genotipo sea muy bajo. Entonces, en vez de que tengas ese fenotipo, tienes otro. Y eso pasa en genética humana y en genética vegetal. Y la otra es que puede que se exprese pero poco, y ese es el grado de penetrancia. Ahora, eso se usaba en genética humana en los años 50. Cuando empiezan a llegar la genómica y los modelos que empiezan a usar, por ejemplo, caracteres poligénicos con centenares de genes, pues la genética clásica entra en crisis. Y le dije que tú supongas, o sea, que tu hipótesis suponga que la inteligencia es el resultado de una expresión
agresividad o una menor penetrancia, implica que estás tratando de subsumir esto bajo un modelo de genética mendeliana clásica que desde los años 50, cuando empezamos a hacer genética de poblaciones humanas más avanzadas, empezó a mostrarse cada vez más y más y más y más incompleta. Y ahí tienes un problema, es un sesgo sobre tu explicación a nivel genético. Y la otra es que Damasio, por ejemplo, que es quien acuña el concepto de heterofenomenología, dice, a ver, la fenomenología fracasó porque hay cuestiones de la estructura causal del cuerpo a las que no puedes acceder fenomenológicamente. Yo no puedo acceder a lo que le pasa a mi cerebro, simplemente no me es accesible. Puedo acceder a mis pensamientos y ahí se acaba. Pero cuando estás buscando cosas como bases neuronales del pensamiento, de las emociones o cosas así, necesitas hacer una recuperación tanto de la estructura causal como del pensamiento, los deseos, porque lo que quieres hacer es correlacionarlos. Y eso implica que tienes que hacer un recuento heterofenomenológico. Es decir, que en vez de que la gente describa en primera persona lo que siente, te lo cuenta y tú tratas de correlacionar eso con una serie de bases neuronales. El problema, por supuesto, es que aquí la ambigüedad del lenguaje es enorme. Y no es por molestar a Nicolás, porque lo quiero mucho, pero cuando él llegaba y me hacía una serie de preguntas base para tratar de evaluar mis intuiciones morales y ver si yo era un antisocial, decía, yo no te puedo preguntar, yo no te puedo responder esto, no te lo puedo responder, porque la pregunta a mí como filósofa me parece de un simplismo tal que no te la puedo contestar. Y entonces había un obstáculo en la posibilidad misma de dar un testimonio heterofenomenológico, porque la prueba misma no estaba calibrada para poder recuperar una variación cultural en cómo aprecias eso. Entonces tenía ese defecto. Entonces, así como él me usó y me tomó con un hisopo las células para ver si yo tenía algún alelo, para ver si yo era inteligente, porque casi estaba loca, pero no tanto. Así yo usé esta experiencia para hacer un recuento etnográfico de lo que era. Y me gusta esta anécdota un poco porque pues, tú me usas, yo te uso, ¿no? Y yo lo único que diría es que a mí eso me enseñó que hay que tener muchísimo cuidado, y un poco por eso yo venía aquí con toda esta lógica. Yo no creo que la filosofía pueda falsear, porque no te da un dato empírico alternativo. Lo que te puede mostrar es que tienes una inferencia dudosa, fallida, incompleta, que tienes una confusión conceptual, o que quizás tienes una consecuencia éticamente problemática y que había que revisar. Pero la filosofía no te va a falsear. Lo que te va a mostrar es que tienes esos problemas que no son menores. Y una de las cosas que se ha visto, esta anécdota me gusta contarla también, porque en filosofía nos molestan mucho con el estudio de Sokal, que seguramente todo el mundo ha escuchado hablar la historia de Sokal, que mandó un texto sobre una hermenéutica cuántica de no sé qué, y que era una tontería absoluta, y que se lo publicaron en un journal, y luego dijo, no hay estándares en ciencias sociales, están en una podredumbre intelectual. Pues sacó, no me acuerdo si fue Science o Nature, pero hace unos 6 años, un estudio mucho peor que ese, porque por supuesto no era un estudio de falsedades. Se fueron a ver a los 5 journals más importantes del mundo en neurociencias y los 5 journals más importantes del mundo en biología molecular, y encontraron que el 50% de los artículos que podían cometer una falacia estadística básica la cometían. ¿Cuál era esta falacia estadística? Cuando yo estoy comparando un tratamiento, no solo tengo que hacer una comparación entre antes y después del tratamiento en la línea que me interesa, sino tengo que ver también los efectos que esto tiene sobre digamos, un neutro o una línea que estoy usando de contraste. Y si tú no haces un diseño experimental donde hagas una comparación estadística entre estos linajes y entre sus distintos momentos, tú no tienes validez estadística. Se mostró que el 50% de los artículos en los 10 journals más importantes del mundo en estas dos áreas cometían la falacia estadística de solo comparar la validez del antes y después sin ver el efecto placebo en la línea, digamos, alterna. Y eso da al traste con esos resultados. ¿Por qué cuento esto? Porque yo no me opongo a que busquemos bases biológicas de la conducta. De hecho, creo que es un proyecto hermoso. Pero creo que la pregunta de cuándo estamos ante una explicación aceptable, y no moralmente
epistemológicamente aceptable, no es una pregunta trivial. Y creo que, por ejemplo, la tarea de la filosofía sí es señalar todos los obstáculos metodológicos que hay en afirmar que tenemos una explicación epistemológica, o sea, eso también importa, la moralmente, pero epistemológicamente aceptable. Y por eso he llegado con una posición un poco escéptica, no porque no crea que haya, o sea, yo no soy una dualista que cree que mi psique va por ahí volando y está en mis pituitarias, o sea, no nada tan cartesiano como eso, sino porque creo que tener estándares claros de cuándo estamos ante una explicación epistemológicamente aceptable es muy difícil, porque podemos caer en efecto, falacias estadísticas, podemos tener diseños metodológicos no actualizados con recuentos heterofenomenológicos que no tienen la capacidad de análisis necesario, y lo único que yo señalaría es, a ver, cuando terminemos toda esa discusión, a ver, hagámonos la pregunta entonces sobre si en un caso concreto yo puedo exculpar a alguien o no. Yo no digo que no pueda pasar, porque creo que hay casos muy claros donde las bases biológicas son muy contundentes, pero yo no sé si eso es lo más frecuente. Mi sospecha es que no, y ahí yo lo que diría es, no nos adelantemos, sigamos haciendo una discusión metodológica. Es como una reflexión prudencial. No les estoy diciendo, porque en biología muchos de mis alumnos dicen, después de clases como esta, ay, pero entonces ¿por qué estudio esto? A ver, yo no les estoy diciendo que las ciencias no sirven, no les estoy diciendo, les estoy diciendo que tenemos que tener prudencia, porque luego la gente lo lee mal, como si estuviera yo diciendo que son inútiles. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que tenemos que tener una prudencia metodológica que quizás no tenemos todo el tiempo. Es agregar una cosita en línea con lo que dijeron, que seguro hay deterioros cognitivos que tienen correlatos que implican muerte neuronal, pero ya después fíjense el salto cualitativo que hay en interpretar que hay una conducta determinada a partir de ese deterioro cognitivo y esa muerte neuronal. Y eso, de vuelta, no quiero ser insistente, pero tenemos que situarlo históricamente. O sea, estamos en este tipo de orden social que implica un régimen sexual y normativiza nuestras conductas. Entonces, no podemos dejar de situarlo, porque por ahí, en otro contexto social, ese deterioro cognitivo asociado a muerte neuronal no va a expresar esa conducta. Entonces, el problema, me parece, es el sesgo epistémico metodológico de querer generalizar. Y después coincido con vos en la lectura reduccionista de pensar que una sinapsis neuronal va a describir mis estados mentales, porque no sé, en relación con lo que decía Joan también, ¿qué forma tenemos de medir el dolor? Sí, erización de la piel y frecuencia cardíaca. ¿Tu nombre? Era Soraya. Suponete, Soraya, que tenemos la misma frecuencia cardíaca y erización de la piel ante una prueba de dolor. ¿Podemos decir que Soraya y Lucía tienen el mismo dolor? Probablemente la subjetividad sea distinta. Entonces, de vuelta, siempre que busquemos paliativos universalizantes para explicar las conductas sociales, vamos a cometer un sesgo androcéntrico, que es esta idea de objetividad y neutralidad. Entonces me parece que tenemos que estar cuidadosas y cuidadosos con eso, y sí plantearnos qué puede explicarnos las bases biológicas en tanto agente causal. Esa es la pregunta fundamental. Hay unos tipos que se llaman Torchin y Palmer, que escribieron una historia natural de la violación, y lo que hacen es justificar en términos genéticos, desde la psicología evolutiva, la violación, diciendo, bueno, lo que pasa es que hay tipos que no los eligen para reproducirse, pero quieren que trasciendan sus genes. ¿Qué hacen? Fuerzan a las mujeres cis para que sus genes trasciendan. Obviamente plantean que no se trata, no hay que cometer la falacia naturalista del deber ser, pero igual estamos planteando que eso es una base biológica, la conducta de violación, o no es mejor ver, o sea, no es mejor, es más pertinente evaluarlo en este contexto. Es eso lo que creo que tenemos que volver a pensar. Otra pregunta más del público. Yo creo que yo he aprendido, y espero que también el público aprendió muchísimo sobre lo importante que es este tema, y que además debe de preocupar a la ciencia forense totalmente, ¿no? Porque tiene que ver con ser muy finos, muy cuidadosos
en nuestros procesos cognitivos, pero también en las metodologías, ¿no?, que utilizamos, y que también ahí hay un punto nodal, ¿no? Cuando uno ofrece una prueba en un juicio, creo que también ahí, desde la perspectiva de género y de otras disciplinas, el punto vertebral también es ese proceso de cómo se llegan a ciertas conclusiones, ¿no? Ya sea para derribar o para tomar en cuenta una prueba. Pues por hoy le quiero entregar sus reconocimientos a nuestras invitadas. Muchas gracias por estar aquí. Y es para Shibón, muchas gracias. Para el doctor Joaquín Ricardo. Bien, pues antes de terminar, quiero hacerles una cordial invitación a que nos sigan acompañando en este seminario. El próximo martes, 29 de octubre, vamos a hablar sobre el destino de la información genética, también como hemos hecho hasta ahora, con muy buenas ponencias. Estará el doctor Jorge Enrique Linares Salgado, el doctor Alfredo Hidalgo Miranda, Garbiñe Zuruguatari y la doctora María Teresa Ambrosio, y como moderadora estará la doctora Zoraida. Y las esperamos a esta misma hora, en este mismo lugar, el próximo martes.